Ya estamos en vivo. Hola chicas. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a ver si es que están despiertos, si es que se conectan un domingo a la mañana. La verdad es que estábamos pensando en decir, bueno, el domingo descansamos, pero la verdad es de que no hemos podido terminar el tema de ayer. Entonces nos pareció súper importante seguir hablando sobre lo que estábamos hablando ayer, que era manejo de conductas disruptivas, ¿sí? Saludando a la gente. Hola Juli. Hola Romy, ¿cómo estás? Hola Nadia, ¿cómo están chicos? ¿Cómo le están pasando? ¿Están desayunando, tomando matecito, café? Bueno, primero más que nada también Estamos todos medio con sueño ya todavía. charlando, nos vamos a terminar de despertar. Hola Manuel. La idea sigue siendo, digamos, que ustedes también puedan hacer las consultas que quieran hacer, digamos, más allá de la temática que nosotros proponemos todos los días. Y está bueno, digamos, esta ida y vuelta, esta participación activa de parte de ustedes como para poder tener un diálogo súper fluido, y especialmente como para despertarnos a la mañana, porque es lo que más cuesta. Sí. Y entramos ya como en una cuenta regresiva para el 2 de abril, que es el Día Internacional de Concientización del Autismo, que ya falta un par de días. Entonces estamos planeando un montón de actividades para que podamos hacerlas todos desde la comodidad de nuestras casas. La verdad que nos hubiera encantado hacer un acto como el del año pasado, pero bueno, le vamos a poner igualmente todas las pilas y toda la energía desde nuestras casas. Y bueno, ayer habíamos empezado un tema que digamos que era muy importante, que era el tema del manejo de conductas disruptivas, que habíamos arrancado planteando la diferencia entre berrinche y una crisis. Bien. Habíamos dado algunos tips sobre cómo empezar a actuar de a poquito, también pensando en que estas crisis, estas cuestiones de conducta no se pueden modificar de un día para el otro, sino que requieren de tiempo, requieren de paciencia, porque muchas veces hubo reforzadores que facilitaron que estas conductas de alguna otra manera se vayan instalando en la dinámica del niño. Entonces, bueno, tenemos que tener paciencia para poder ir en contracorriente de esa conducta, pero sin tampoco generarle mucha angustia, mucha ansiedad al niño, porque si no, de pronto nosotros vamos a correr el riesgo, vamos a seguramente redoblar la apuesta, y eso va a generar más crisis, más berrinches y más dificultades de conducta. Totalmente, y hay algo que tenemos que diferenciar siempre, y es lo que es por ahí hablar o el lenguaje oral de lo que es la comunicación. Muchas veces los niños no hablan, pero sí se comunican, y la forma de comunicar lo que sienten, sus emociones, es a través de la conducta, ¿sí? Entonces, acá dice la Vero, hagamos videos para el 2 de abril. Ay, Vero, está buenísima la idea. Nos vistamos de azul y contemos lo que significa el autismo en nuestras vidas. Sí, algo así habíamos empezado con el post de anoche, que la verdad es que todos están opinando, la verdad es que está muy bueno, porque la idea de la página es que justamente sea interactiva, como para armar una especie de videíto o algo, con todas esas reflexiones. Así de que todos los papás que por ahí no han podido, no solamente los papás, también los terapeutas, que están dentro, digamos, de todo lo que es esta familia
esta familia dentro del espectro, es muy importante que también aporten, digamos, como para armar esas reflexiones, esos videitos. Ahí saludamos a las chicas de Madre Teas de Salta. Mira, ahí está Tere Pacheco, se están conectando. Buenísimo, chicas. Bueno, entonces, como hablábamos, el tema de la conducta, la forma en la que nuestro hijo se comporta es un acto de comunicación, ¿sí? Entonces nosotros como papás tenemos que estar muy atentos para tratar de lograr que esa comunicación sea una comunicación adaptativa, que no lleguemos, digamos, al berrinche, si en caso tenemos algún berrinche, que no lleguemos a una crisis. Que no se instale que no se instaure ese modo de comunicación. Claro. A través de una cuestión conductual, porque como todo acto comunicativo se puede generalizar. Entonces de pronto vos tenés un problema de conducta, una dificultad, digamos, conductual. En casa, en el súper, en la escuela. Casa. Exacto. Entonces, y en el tema de la escuela es donde generalmente se pone pesado el tema de las conductas disruptivas por el hecho de que quizás no son tan flexibles o por ahí tan comprensivos, depende mucho del establecimiento, depende mucho de la maestra que sepa manejar este tipo de situaciones, pero habíamos dicho ayer que la palabra clave era la palabra constancia o consistencia, ¿sí? O sea, nosotros no podemos pretender cambiar algún tipo de conducta en nuestro hijo. Por ejemplo, habíamos puesto como ejemplo el tema del celular. Le decíamos, no, bueno, ahora no vas a tener el celular, y de pronto a los 10 minutos o los 15 minutos de berrinche se lo damos. Eso es un refuerzo, entonces eso es a lo que no tenemos que llegar. Entonces, por definición, la definición que más nos gustó de conducta disruptiva, porque es una definición que apunta a lo que nosotros necesitamos. Conducta disruptiva es una conducta que rompe toda posibilidad de interacción o de aprendizaje, ¿sí? Es como que bloquea ese pensamiento del niño y que generalmente se usa para manipular el entorno social, ¿sí? Entonces, puede pasar dos cosas con ese tipo de conducta. O las tratamos a tiempo y podemos corregirlas o eliminarlas, ¿sí? O si no, se establecen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de evitar? Entonces, lo importante, nosotros acá tenemos un machetito como para contarlo en forma ordenada, porque si no, nosotros tenemos una particularidad y es que nos empezamos a ir por las ramas y bueno, y terminamos hablando de cualquier cosa. Y es un tema súper importante como para mantener una cierta estructura, ¿sí? Entonces, tu hijo tiene una conducta disruptiva, ¿sí? Tenemos que determinar y definirlo en forma fría cómo es esa conducta, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Cómo se manifiesta? ¿Es a través de una autoagresión? ¿Es grito? ¿Tira alguna cosa? Registrarla, decir, esta es la conducta que realmente está generando problemas, generando interferencias, o esto es lo que necesito solucionar. Y teniendo en cuenta también de que no todos los niños van a tener el mismo tipo de conducta disruptiva, eso va a obedecer a un montón de factores, eso también obedece a los reforzadores, digamos, que se han ido dando desde el entorno, eso también obedece a cómo los adultos han ido manejando esta situación a lo largo del tiempo mientras las conductas se han ido dando. ¿Y por qué esto es fundamental? Para que no tomes esto como una recomendación rígida aplicable a todos los niños. Chicos, sí. No, volvemos a repetir, cada niño es diferente, digamos, tiene sus particularidades en cuanto a estas cuestiones de conducta, entonces va a ser aplicable, digamos, en la medida de las posibilidades de cada niño, de las particularidades de cada niño, en la individualidad de él. Entonces, no tomes a esto de una manera específica, sino, como lo dijimos ayer, vas a tomarlo de una manera general y sin dejar de consultar con tu equipo tratante si es que puedes poner en práctica o no algunas de estas recomendaciones. Sí, totalmente. Bajo ningún punto de vista esto es algo demasiado general, pero que sí consideramos que es muy importante abordarlo porque muchas veces en la vida diaria
nuestro hijo presenta conductas disruptivas y nosotros las normalizamos. Nosotros es como que decimos, bueno, él es así, él responde así y nos acostumbramos. Porque realmente hay una frase que, esa del moldeado, ¿te acordás? Que vos decís. Cuando un niño tiene un desarrollo típico, los padres moldean al niño. ¿Viste? Cuando vos le decís vamos, él viene. Cuando vos le decís toma, él recibe. Cuando vos le pedís algo, él te lo trae. Pero cuando vos tenés un niño con un desarrollo atípico, es el niño el que moldea al padre. Es al revés. Todas las herramientas que vos tenías, que tienen, digamos, a ver, por un lado, digamos, todo lo que tiene que ver con los modelos de crianza que vos tenés incorporados por la forma en la que, digamos, pasaste tu niñez, sí, las cosas que querés y las cosas que no querés para con tu hijo en base a cómo te trató tu madre y tu padre, después también tu idea propia como persona, producto de tu personalidad, y también lo que la sociedad te va, de alguna otra manera, entre comillas, normatizando que deben ser así. Entonces, de pronto, toda esa herramienta, cuando vos tenés un hijo con un desarrollo atípico, pues no vamos a hablar de desarrollo normal y anormal, como yo digo siempre, la normalidad no existe. Cuando vos tenés un hijo con un desarrollo atípico, los libros se te queman. Entonces, vos te tenés que amoldar al niño. Entonces, sí. eso es fundamental. Y pasa, y lo vemos muchísimo en los papás, o sea, de pronto el papá intenta 1, 2 o 3 veces hacer las cosas, por ejemplo, ponerle una ropa determinada, ¿sí? Y de pronto el niño no, y llora, y esto y el otro, y va cediendo, y va cambiando el objetivo. A eso nos referimos, de que cuando tu hijo tiene un desarrollo atípico, es el niño el que moldea al padre. Entonces nos pasa que muchas veces recibimos visitas y es, no, no hagas tal cosa, no, no digas tal cosa, no, no hagas tal canción. Entonces, en ese sentido, es algo como para tenerlo en cuenta, ¿sí? Como se habla en autismo también del tema de los contextos. Sí. Ustedes habrán escuchado el tema de los contextos amigables y un montón de cosas. Es un concepto muy útil, muy práctico, pero muchas veces mal entendido, porque de pronto implica como que tenemos que adaptar todo el contexto al niño. Y tenemos que ser sinceros y plantearnos que no vamos a poder adaptar todo el contexto al niño, que podemos adaptar algunas cosas en base a las necesidades de ellos, porque tampoco podemos cambiar toda la dinámica familiar en función de esa persona, porque es imposible. No es que Y no uno es no, saludable para el no es que niño. uno no quiere, eso es una cuestión que hay que plantear. No es que uno no quiere, sino que temporalmente, técnicamente y prácticamente es imposible, porque si no nosotros estamos buscando crear un ambiente prácticamente artificial alrededor de esta persona que ante pequeños cambios va a generar grandes tormentas. Sí. Entonces, no busquemos adaptar todo el contexto al niño, porque las personas con alguna condición también tienen que tratar, en la medida que puedan, de adaptarse también al entorno, así como el entorno puede adaptarse a ellos, tienen que ser un ida y vuelta, porque si no, como les digo, vamos a tener grandes inconvenientes a futuro. Claro, y ahí es donde entra tu rol como mamá, como papá o como familiar, y es favorecer esa adaptación, ¿sí? Está bien, hay que respetar las diferencias de la persona, pero paulatinamente ir tratando de introducir esos cambios para poder llegar a la adaptación. Entonces, tenemos que ver entonces, en primer lugar, cómo es la conducta, definir, esta es la conducta disruptiva, ¿sí? En segundo lugar, ver y evaluar cuál es la reacción del entorno social. O sea, por ejemplo, él llora y a los 5 minutos tiene lo que quiere. Esa es la reacción del entorno social. Todos nos angustiamos, ¿no? Fulano apaga la tele, Perengano sale corriendo y busca agua o busca gaseosa. O sea, todas esas cosas tenemos que registrarlas, ¿sí? Ver ver cuáles son los elementos que rodean esta conducta. Ver qué pasó antes, qué pasó durante y qué pasó después, ¿sí? Ver cuál es la posible motivación para que se haya mostrado esa conducta, o sea, cuál es el gatillo, qué es lo que lo causó. Y después ver cuál es la duración.
Y en ese sentido sí es muy importante que tengas un reloj, porque generalmente cuando nuestro hijo está llorando parece súper eterno y capaz que fueron 5 minutos, ¿sí? Entonces en ese sentido es muy importante tener un reloj a mano como para poder medir cuánto dura. ¿Por qué es importante la medición? Porque en base a que vayamos aplicando determinadas técnicas vamos a ver si llora más o llora menos, ¿sí? Lo que necesitamos es hacer un análisis de la situación para saber si mejora o empeora, ¿sí? Bajo ningún punto de vista reemplaza, digamos, las actividades de los terapeutas, lógicamente, pero sí son cosas que desde casa podemos hacer y que ayudan muchísimo. Y está muy bueno que si vos empezás, no es un plan de intervención, pero sí empezás a utilizar estrategias como para manejar conducta, que mantengas a tu terapeuta al tanto, porque seguramente te va a poder hacer sugerencias súper valiosas, ¿sí? Totalmente, esto es como una tarea de detective. Primero tenemos que saber por qué se produce, cómo se produce, los factores que la rodean. Es como un trabajo de detective. Y después viene lo que tiene que ver con lo que se llama ejecución de estrategias, ¿sí?, para el manejo de estas conductas, y lo que se llama monitorización, que es lo que les hablaba Silvia, de ver si llora más, si llora menos, si cambió, si dejó de pegarse, porque yo tengo que de alguna otra manera evaluar si estas técnicas que yo puedo ir aplicando me sirven o no. Claro. Porque si yo no puedo hacer esa evaluación de si estas técnicas me sirven o no, voy a de alguna otra manera incurrir en el error de seguir persistiendo o insistiendo con una técnica que no te sirve. Y eso es muy común de ver, Sí. porque de pronto, como yo les dije recién, a los papás se nos queman los libros, por ahí necesitamos de la orientación de los profesionales, hay veces que los recibimos, hay veces que no, y de pronto nos encasillamos con una o dos técnicas o que nosotros pensamos que podía servir o que nos servía con otro nene, con otro hijo, y eso va generando también quizás un refuerzo de esta conducta disruptiva sin darnos cuenta. Totalmente. Y aparte hay algo que es real y es algo que nosotros siempre lo decimos. Con nuestros hijos jamás vamos a ser objetivos. Con nuestros hijos somos súper subjetivos. O sea, porque la emocionalidad realmente es algo que nos juega muy en contra y que también tenemos que tener en cuenta que muchas veces nos equivocamos. Muchas veces nos equivocamos, entonces el medir las reacciones con algo concreto es lo que nos permite decir, no, realmente va mejorando la situación, ¿sí? Bien, entonces, digamos, como para ponerlo sencillo, hay 3 niveles de manifestación, digamos, de esa conducta. Vamos a tener un primer nivel, que es una reacción cuando el niño tiene una reacción emocional, ¿sí? Lo puede expresar. Lo expresa a través de los gritos o lo expresa hablando, por ejemplo, te dice basta, cortala, ¿sí? El segundo nivel es cuando tenemos una reacción motora externa. ¿Qué quiere decir una reacción motora externa? Mueve hacia afuera, ¿sí? Salta, se tira al suelo, te estira los brazos, ¿sí? Las pataletas en el Las piso. pataletas, nadando en el piso. Exacto. Todas esas cosas, sí. Y después tenemos un tercer nivel, que es cuando ya tenemos agresión. La agresión puede ser hacia personas, como patear, morder, o puede ser hacia sí mismo, las autoagresiones. Entonces tenemos nivel 1, lo verbal, digamos, habla, se molesta. Lo segundo es la reacción motora externa. Y en tercer lugar es la agresión, ya sea hacia terceros o hacia sí mismo, ¿sí? Entonces, no solamente vas a tener que pensar qué pasó antes, todas las cosas que te dijimos recién, sino también tenés que ubicar en qué grado está la conducta, ¿sí? Nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Especialmente para poder actuar. ¿Se acuerdan cuando ayer decíamos de que los berrinches pueden secundariamente convertirse en crisis? Imagínate que tu nene está en un nivel 1 donde tiene, por ejemplo, una reacción emocional, donde está gritando y llorando, y si vos de alguna otra manera no actúas de una manera eficiente, esto va a seguir subiendo de nivel, va a pasar a un nivel motor externo y después va a pasar a la agresividad.
Entonces vos tenés que tratar de intervenir en el nivel en el que está, evitando que salte de nivel, o sea, que aumente la reacción, digamos, dentro de lo que tiene que ver las posibilidades de reacciones, digamos, en esta situación de conducta disruptiva, porque si no, en la medida que va subiendo de nivel, vos tenés que ir empleando técnicas que también van subiendo de nivel. Claro. Y eso también va a hacer que cueste más. Entonces vos tenés que tratar de coartar la conducta en el nivel en el que está y no dejar que esto se prolongue. Totalmente, y por eso es por lo que estaría muy bueno que esto lo apliquen especialmente los papás de los nenes chiquitos, porque cuando son chiquitos tenemos la ventaja de que empiezan a aparecer estas conductitas, digamos, que no son, que primero generalmente son bebés divinos, amorosos, tranquilitos, calladitos, y de pronto de un día para el otro se destapa la olla y están en otra cosa. Entonces, ni bien aparece la conducta, ese es el momento como familia de intervenir, ¿sí? Les vuelvo a repetir, bajo ningún punto de vista quiere decir que reemplazamos la actividad de los terapeutas. Simplemente somos una pata más de la mesa, ¿sí?, que apuntala todo lo que se hace en terapia. Entonces, otra cosa que vas a tener que tener en cuenta es cuando se manifiesta esa conducta, si el niño trabaja o no trabaja, o sea, si puede obedecer órdenes o queda como bloqueado en su furia, en su ira, ¿sí? Si vos ves que tu hijo sí puede trabajar, digamos, o sea, vos le podés decir, bueno, se enojó, está berrinchoso, te dice, bueno, basta, pero vos le decís, anda y tráeme, qué sé yo, alguna cosa, y lo hace, ¿sí? Entonces, lo ideal sería ignorar ese tipo de conducta. ¿Por qué? Porque quiere decir de que como que no se desconectó del todo, él solo está controlando ese proceso interno. Hay un intento de autorregulación. Hay un intento de autorregulación, entonces lo dejamos. Tampoco vamos a empezar, pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Cómo te ayudo? No, no lo torturamos. Directamente lo ignoramos, perfecto. Una vez que se autorreguló... Se ignora la conducta, no se ignora no al niño. Por las exacto. dudas va subiendo de nivel, nosotros tenemos que resguardar su integridad física también y la de otros. Perfecto. Entonces, es muy importante eso de que no se ignora al niño, porque cuando hablemos de las técnicas que podemos utilizar, es muy necesario siempre tener en cuenta que no vamos a ignorar nunca al niño. Pero si en cambio el nene no trabaja, ¿sí?, o sea, se bloquea, queda como en su furia, entonces esas sí son las conductas que como papás tenemos que extinguir sí o sí. ¿Sí? Son conductas que no podemos darnos el lujo de que se instauren, ¿sí? Y si en caso se han instaurado, tratar de llevarlas lo más atrás, bajar de nivel lo más que se pueda, ¿sí? Bien. Generalmente, digamos, cuando aparece, digamos, una conducta ya de autoagresión, o con, digamos, con esto que decía Silvia, donde no trabaja, donde, digamos, de alguna otra forma ya no puede regularse, es donde necesita de una regulación externa, y es porque sus niveles de ansiedad se han elevado lo suficiente como para poder, de alguna otra manera, para que los papás me entiendan, bloquear, ¿sí?, su capacidad de poder hallar una salida a esta situación de ansiedad, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos que actuar. Entonces, pero eso sí puede ser, ojo que también nosotros tenemos que ver de que hay algunos niños, por eso es importante hacer un análisis de la conducta, sí, que sí se pegan, no porque necesariamente tengan los niveles elevados de ansiedad, no necesariamente porque no pueden trabajar, como se dice, o sea, estar conectados, poder encontrar una salida a esta situación, sino porque de alguna otra manera manipulan la situación con la autoagresión, ¿sí?, o con la agresión hacia otros, porque saben que con eso obtienen lo que quieren. Por eso ¿sí? Es importante que yo evalúe, observe. Exacto, observar bien la conducta, porque muchos papás, por ejemplo, ahora nos están mandando mensajitos, ¿sí?, pero lo que ustedes papás están haciendo, ya vamos a ir respondiendo a cada pregunta, sí, es contarnos qué es lo que sucede, pero quizás tendrían que ir un poco más al fondo, de decir, a ver, en qué contexto sucede, en qué momento sucede, qué es lo que pasó, cómo se respondió, cuáles son los reforzadores, digamos, externos, el entorno, porque si no, no puedo trabajar, digamos, efectivamente, digamos, en la extinción de esa conducta,
Y porque yo no puedo saber si realmente el niño está cursando una situación, digamos, de extremada ansiedad, o realmente está manipulando la situación como para poder obtener lo que quiere, porque si sucede, ¿se acuerdan cuando yo les decía ayer que hay muchos niños que le dicen a otros, vos tenés que portarte mal, vos tenés que gritar, vos tenés que llorar para que te den lo que vos querés? Bueno, eso también existe, porque si no, de pronto nosotros pensamos que nuestros niños con alguna condición no tienen la capacidad de mentir, no tienen la capacidad de manipular, y yo les tengo que decir que están equivocados, porque Son sí tienen pícaros, sí tienen sí. la capacidad de mentir, tienen la capacidad de manipular, tienen la capacidad de manejar el entorno. Eso es algo natural en los niños y lo Exacto. hacen simplemente porque pueden. Tu niño ¿Sí? no es tan solo la condición que tiene, tu niño es mucho más que eso. Sí. ¿Me entendés? Entonces no te quedes con la condición. Pensá también que va a actuar y va a tener comportamientos como los tiene cualquier otro niño. ¿Sí? Entonces eso también es importante que lo tengas en cuenta. Totalmente. Y en ese sentido es muy importante, como les digo, que los papás cambiemos un poco la forma de pensar. ¿Sí? No pensemos en, por ejemplo, él grita. No, tenemos que ampliar ese pensamiento, tener una vista más panorámica y que sea él cuando pasa tal cosa, grita y yo hago tal otra. Entonces ahí cuando vemos todo el panorama, es súper claro cómo voy a tener que proceder para tratar de controlar o tratar de retroceder, ¿sí? Si ampliamos un poco la forma de ver la cosa, va a ser mucho más sencillo para nosotros de manejar conducta, porque también hay algo que es real. Nosotros como papás necesitamos saber que tenemos el control. Y muchas veces los chicos con esas conductas es como que son los que tienen el control, ¿sí? Así es, dicen, súper pícaro. Sí, re pícaros son. Entonces, acá como para hacerla corta y como para que sepas hasta dónde sí, hasta dónde no, lo hemos resumido en una frase. Llorar está perfecto. Llorar es una forma de expresar un sentimiento negativo, de expresar la frustración. Bajo ningún punto de vista vas a hacer que tu hijo no llore. Déjalo que llore. Es funcional, es adaptativo llorar, ¿sí? Lo que no se puede es gritar. Lo que no se puede es hacer berrinche. Entonces, llorar sí, berrinche no. Gritar no. Es muy común que le digamos, ya, deja de Deja llorar, de llorar. cortala, listo. A Basta. ver, también nosotros de alguna otra manera estamos promoviendo, digamos, con este tipo de frase o con este tipo de conducta adulta, de alguna otra manera reprimir las emociones del Sí. niño. Lo que sí podemos hacer es, bueno, a ver, ya estás mejor o ya lloraste lo suficiente, vení tranquilo, vamos a hacer otra cosa. Aparte hay algo que es real y es lo que hablábamos, no sé si ayer o antes de ayer, y es el hecho de evitar las frases que son callejones sin salida. No es no llores, porque ahí lo dejas en un callejón sin salida, es no tengo que hacer esto, bueno, pero ¿qué hago? Lo que le tenés que decir es trata de calmarte, ¿sí? No es no llores, es qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que vos esperás que él haga y acompañarlo en ese momento. También le podés preguntar, ¿querés que te acompañe? ¿Sí? Porque capaz que quiere estar solo. Entonces, en ese sentido, nosotros tampoco, por consolar, tenemos que caer en la super invasión de que yo te voy a abrazar, porque capaz que lo que menos ganas tiene es que lo abracen, quiere estar solo, terminar de llorar y ahí se regula. Y también ¿Sí? tener en cuenta que cuando nosotros le decíamos recién ignorar la conducta, muchos niños necesitan que no se les diga absolutamente Nada. nada. Ni los mires, ni les hables, ni nada. Vos podés seguir circulando por la cocina, por el comedor de tu casa, haciendo las cosas que estabas haciendo, sin dejar de estar Eso, atenta no o ignoramos al atento. ¿Te niño. acordás? Como te decíamos, no ignoras al niño, pero sí ignoras la conducta. Entonces, la mayoría de los niños por ahí necesitan en determinados contextos que no le digas nada, porque si no, reforzas eso. Él está tratando de llamar tu atención y en el momento, mientras vos más intentas hablar con ellos, a veces que sí estás reforzando, digamos, esa necesidad de él de llamar la atención. Entonces directamente no le decís nada y muchos, a los pocos segundos, a los pocos, quizás 1 minuto, 2 minutos, se calmaron y siguieron con otra actividad.
Totalmente. Entonces, en ese sentido también nosotros tenemos que tratar de ser respetuosos. Siempre nosotros tratamos de decir eso, ser respetuosos, no porque sea un niño, nosotros vamos a entrar, salir, hacer, decir. No, nosotros necesitamos en ese sentido respetar la personalidad que como una plantita, digamos, va apareciendo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, entonces, ya hemos hablado de los niveles, hemos hablado de lo que hay que pensar en el antes, el entorno y todas esas cosas. Bueno, vamos a ver cuáles son las técnicas, ¿sí?, que se utilizan o que generalmente, que son las que generalmente usan los terapeutas, ¿sí? Pero que vos podés adaptarlas y aplicarlas desde casa para corregir. Se llaman métodos correctivos. Podés usar una sola, un grupo o ir usándolas en forma gradual, ¿sí? Nosotros igualmente cuando terminemos el live lo que vamos a hacer es armar una esquemita que es como, digamos, nosotros, digamos, hemos organizado esta charla como para que ustedes sepan y lo puedan tener siempre a mano. Porque en el momento que ustedes dicen, bueno, yo hoy voy a empezar a manejar conducta, necesitan tener esa ayuda a memoria súper cerca para que, porque en el momento en el que el niño empieza a comportarse mal es como que la neurona, le digo yo, como que el pensamiento, como que los niveles de ansiedad de nosotros mismos nos impiden tener el pensamiento claro. Entonces es muy importante que lo tengamos a mano. Entonces, dentro de lo que son las técnicas, tenemos técnicas que son no invasivas y técnicas que son invasivas, ¿sí? Las técnicas no invasivas son las que se usan al inicio del berrinche, o sea, ni bien empezó. Y es para manifestaciones de baja intensidad, o sea que estaríamos hablando de un nivel 1, un nivel 2, un poquito al principio del nivel 2, cuando es algo tranquilo, o sea, es algo que... Cuando hay llanto, cuando hay gritos, cuando hay alguna otra pataleta, pero no hemos llegado, digamos, al punto de agresividad hacia otros o hacia sí mismos. O hacia sí mismos, ¿sí? Perfecto. Entonces, la primera de las técnicas es el desvío de atención, ¿sí? Que se llama también redireccionamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a ofrecer otro objeto, ¿sí?, por el que el niño manifiesta interés y que le gusta, y eso lo saca del foco de atención, ¿sí? Por eso vos tenés que tener a mano las opciones. Por ejemplo, si a tu nene le gusta mucho, no digamos el celular, porque la idea tampoco es llevarlos hasta algo que a la larga termina generando poco control de los impulsos. Entonces, busquemos juguetitos que a él le gustan mucho. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Dinosaurios, Un dinosaurio, autos, burbujeros. el burbujero, perfecto. Entonces, en una cajita arriba de la heladera o en algún lado en donde solo vos puedas llegar, vas a tener esos juguetitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el nene está jugando con el hermanito o se está frustrando porque no puede encastrar bien el rompecabezas o se está enojando porque le decís que no al celular. Entonces, en el momento en el que empieza a aparecer esa conducta, le decís, toma, y una sola palabra, ¿sí? Porque cuanto más hablemos es como que más irritamos la situación, porque quizás hay palabras que él no puede comprender. Entonces, con una sola palabra, toma, le das lo que él quiere y tratas de llevarlo, anda a jugar para allá, sacarlo del lugar. ¿Se entiende? Eso es redireccionar. O sea, él iba derecho a un lugar, a enojarse, a hacer el berrinche, entonces vos le cambiás el foco de atención y él cambia, ¿sí? Esa es una de las técnicas. Bien, la otra es el ignorar. Como decíamos, ignoramos la conducta, no ignoramos al niño, ¿sí? Ignorar es, por ahí es lo más difícil de aplicar Porque por ahí cuando el niño, y esto te va a costar mucho aplicar ahora en la situación de aislamiento, porque de pronto imagínate, o sea, como veníamos diciendo, los papás también están ansiosos, los papás también están de alguna otra manera
nervioso, sí, irritable, la convivencia por ahí no es fácil. Y de pronto tenés tu niño que está gritando, 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 y a veces cuesta mucho ignorar Sí, esos gritos. Capítulo aparte también son los papás que están cursando por alguna cuestión puntual en su salud mental, que también requiere atención, y que de pronto estas cuestiones también generan digamos, malestar, ¿sí? sí, Entonces, tratemos en lo posible, de tratar de mantener la calma, ¿sí? Porque cuesta mucho ignorar, digamos, un grito. Más cuando hay niños que gritan mucho y sí, que gritan constantemente, ¿sí? Son bastante persistentes en esta acción. Entonces son de gritar, 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 y generalmente uno con papá dice, no, por favor, callate, ya no te aguanto más, o no grites, o no grites, ¿sí? Entonces tratemos de mantener la calma y también pensar que a veces va a gritar más fuerte en la medida de que nosotros le prestemos más atención, o también va a gritar más fuerte en la medida que más ignoremos el grito. sí. Porque él se está dando cuenta de que su grito no está No logrando, está no funcionando, está ¿qué funcionando, pasa? entonces va redoblando la Necesito... apuesta. Ah, Entonces, este es el momento donde vos tenés que ver de que cuando esta cuestión empieza a llegar a un pico, es ahí donde vos tenés que ser más persistente y más inflexible y no ceder. y no ceder, Porque porque si después se cedes, agota y el chico va a decir, bueno, ya está. cambio de Cambio conducta. porque gritando Es- evidentemente no funciona. Esto no me funcionó. Exacto. Entonces, en ese sentido, todas las conductas que tratamos de extinguir, ustedes, por eso les decíamos que tienen que prepararse antes de hacer cualquier tipo de intento de cambiar, porque lo que se va a venir es un pico, a ver, para que salga bien. La conducta que viene en este nivel, de pronto se va a poner peor, 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 peor. Va a ser el pico ese y de pronto va a empezar a disminuir hasta que se va, pero hay que aguantar el pico. Entonces, en ese sentido hay que estar preparados, ¿sí? Y en comunicación con el equipo como para estar alerta y poder recibir sugerencias, como les decíamos. Bien, entonces, habíamos hablado sobre el ignorar la conducta, habíamos dicho ignorar la conducta, no ignorar al niño. Este, y después tenemos otra, que es la de disminuir la exigencia o la complejidad de lo que pedimos. ¿Sí? Esto se usa, por ejemplo, cuando tenemos nenes que se oponen mucho, que son muy oposicionistas, ¿sí? Este, y lo que hacemos es bajar la exigencia. Por ejemplo, a ver, Un ejemplo, supongamos que se da mucho. Tu nene ha tirado en todo el comedor 400 juguetes. Están todos los juguetes y vos de pronto tenés que estar caminando con un campo minado porque tenés sí. muñecos, autos, juegos de encastre. Entonces uno generalmente, ¿qué es lo que dice? Ya junta todos estos juguetes. Y dijiste la palabra, todos. Entonces, levanta todos los juguetes o levanta los juguetes. Entonces, de pronto es mucho para el niño, eso lo puede frustrar, eleva sus niveles de ansiedad y puede aparecer, digamos, un berrinche, alguna cuestión, digamos, algún tipo de acto conductual, alguna cuestión de estas que estamos hablando. Entonces, bajar la exigencia sería, por ejemplo, también, a ver, yo te ayudo, no nos juntes todos. O vos juntas los grandes y yo junto los chiquitos. O al revés, para que ellos junten los chiquitos que llegan a tener juguetitos de este tamaño. Ayudarlo. Bajamos la exigencia para que de esa forma los niveles de ansiedad o de estrés o de bronca sean menores, ¿sí? Claro. Entonces, Vieron que, por ejemplo, sirve mucho la canción Aguardar, Aguardar. Sirve mucho porque de pronto, también vos de pronto estás redireccionando también un poco la la atención atención. hacia esa canción. Estás bajando los niveles de ansiedad porque la música también nos Sí. calma, nos relaja. Lo estás ayudando, entonces de esa forma los niveles de ansiedad del niño bajan porque no tiene la exigencia, está redireccionando un poco su atención
y está relajándose con la música. Entonces, por ejemplo, si vos tenés un niño muy pequeño con esta canción, a ver, un niño de 12 años cantarle a guardar va a ser complicado, ¿sí? Salvo que por ahí sí le guste la música y que vos lo puedas emplear. Pero te va a ayudar mucho más esto con los niños más pequeños, ¿sí? 2, 3, 4 años. Y acuérdense de algo, chicas, y es el hecho de que no implica usar una sola técnica. No es hoy voy a usar el ignorar, hoy voy a usar... No, podés usar en la misma situación dos cosas con algún refuerzo, con algún tipo de refuerzo, porque me refiero a la música, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas ayudan. La idea es que vos vayas probando de acuerdo al perfil de tu hijo, va a haber como una forma de desactivar esa conducta, ¿sí? Entonces, habíamos dicho disminuir la exigencia o la complejidad. Y acá también tenemos que tener muy en cuenta, ¿para qué? Para la escuela. Habíamos hablado de que las docentes, con todo el amor del mundo, están pasando muchísimas tareas. Entonces, en ese sentido, si vemos que nuestro hijo está frustrado, que se pronto quiebra la punta del lápiz porque está enojado, qué sé yo, bajemos la exigencia, ¿sí? Esto nos va a permitir, que pueda regularse mucho mejor. Además, por ejemplo, contestando una pregunta que había surgido más arriba sobre algunas cuestiones de conducta en la escuela, también en la escuela tenemos que hacer este análisis de la conducta, ver qué es lo que está pasando, porque la conducta se da así en la escuela, porque por ahí también obedece a muchas exigencias. Me ha pasado a mí mucho, eso se ve a menudo, digamos, cuando vos, digamos, en el consultorio, muchos niños tienen muchas dificultades conductuales en la escuela, pero también por una sobreexigencia de parte de la docente o de la escuela en sí, y no estamos contemplando las posibilidades, las necesidades del niño y quizá las adecuaciones o las adaptaciones o quizá cualquier otro tipo de recomendación del equipo. Supongamos el acto de izamiento de la bandera a la mañana. Ay, y tu nene te hace un berrincho, te hace una crisis en medio del izamiento. Bueno, pensemos si realmente el izamiento es algo que él pueda soportar. Probablemente tenga que entrar después del izamiento. Quizás lo estamos exigiendo demasiado, pero no lo estamos teniendo en cuenta. Quizás la escuela no está escuchando las recomendaciones del equipo que le dice de que tiene que entrar después del izamiento, y la escuela insiste porque el acto, por la bandera, por el patriotismo y un montón de cosas que... Quizás ante esa inflexibilidad lo que se podría hacer es un aumento gradual de 5 minutos, que llegue 5 minutos cuando ya está terminando, después 10 minutos después, y así vamos. La idea acá, como siempre les decimos, es desensibilizar, es de a poquitito ir tratando de correr esos niveles sin que el chico sufra, porque lo que nosotros queremos más todavía como papás es que esto sea algo que fluya, algo positivo para todos, y no que sea una lucha de poder o tratar de... Es horrible dejar a tu hijo sabiendo que va a llorar en la escuela. Entonces, tratemos de encontrar la forma, pero nosotros desde la racionalización. Está bien que nos ponemos súper emocionales, está bien que amamos muchísimo a nuestro hijo, pero no por eso vamos a dejar la cabeza fría y hacer un análisis crítico de esta conducta, porque el momento de intervenir es ahora. No, nada de lo que procrastinemos, nada de lo que dejemos para más adelante se va a solucionar mágicamente. Es más, todo lo contrario, lo más probable es que la situación se agrave. Entonces, en ese sentido necesitamos intervenir. Si no podemos intervenir nosotros, pedirle a nuestro equipo que nos dé las herramientas específicas como para intervenir la conducta. Exacto. Sí, pero la solución la tenés que encontrar y no acostumbrarte a vivir en medio de un caos conductual. Y una forma también de evitar situaciones de berrinches o de crisis en este momento de cuarentena va a ser esto de disminuir las exigencias. No le presentes toda la tarea, no le pidas que, por ejemplo, si lo ves que está muy ansioso, que tienda la cama, que ayude en su cuarto. Tratar de disminuir un poco este tipo de exigencias, tratar de vos estar más presente, digamos, ayudándolo. Eso también, digamos, lo va a ayudar a él o a ella a estar mucho más sereno. Totalmente. Bien.
Entonces, seguimos hablando de las conductas, De las técnicas de las técnicas no no invasivas. invasivas, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hablar es de otra que es muy interesante, que es la del tiempo fuera, modificado, ¿sí? El tiempo fuera, ¿querés contarla vos? El tiempo fuera lo que generalmente, digamos, es como sacar al niño, ¿sí? De ese escenario donde se está montando, digamos, la conducta, pero lo que se ha utilizado durante mucho tiempo, que no ha mostrado ningún tipo de resultado, es un tiempo fuera donde yo literalmente lo saco hacia otro ambiente, y muchos papás lo que hacían era llevarlo a una habitación, lo acostaban en la cama o lo dejaban en una habitación y le cerraban la puerta. Libre de cualquier tipo de distractor también, ¿no? Eso, Hay que aclarar. pero la mayoría de las veces, digamos, a ver, los papás hacían el tiempo fuera y lo dejaban al niño dentro de la habitación y de pronto el niño dentro de la habitación tiene la Play, Claro. tiene la tele, tiene los juguetes y muchas veces uno, digamos, uno con papá puede caer en el error de dejarlo dentro de la habitación y el niño está con una crisis de agresividad. Y me ha pasado a mí con papás de decir, ahí se escucha desde adentro, desde afuera de la habitación que se está pegando, que le está pegando golpes de puño al ropero, al placar, a la puerta. Ese Bien. tiempo no está funcionando. Ese tiempo fuera no está funcionando. Está generando mucha más ansiedad todavía porque lo que está cumpliendo es una suerte de reacción de rechazo también. Sí. Y uno cuando siente rechazo siente mucha ansiedad. Totalmente. Entonces, de pronto, de alguna u otra manera, ¿sí? Nosotros estamos generando a veces un aumento de la ansiedad. Entonces, por eso es que no nos gusta el tiempo fuera, puro, por decirlo de alguna forma. Que ya no se usa. Que ya no se usa, aparte. Por ahí, ténganlo en cuenta. Eso de dejar al niño solo, cerrar la puerta, eso no se usa, ¿sí? Eso es abandónico, me suena. Pero bueno, entonces, pero hay un aspecto del tiempo fuera que sí es positivo, por eso les vamos a sugerir el tiempo fuera modificado, ¿sí? Que es, por ejemplo, llevo al niño al sillón, ¿sí? Está haciendo el berrinche. Lo llevo al sillón, yo me pongo enfrente a una distancia relativamente prudente, ¿sí? Y solamente no voy a decir una palabra. Solamente con mi cara de póker voy a hacer así. O sea, con la mano, ¿sí? Entonces, si él trata de salirse, de levantarse, suavemente pero firme, lo volvemos a sentar y volvemos a hacer así. Tratemos de no hablar. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos, él de por sí ya está enojado, está berrinchudo, es como que agregamos un sentido más, puede ser que incluso sea una cosa que lo llegue a molestar. Entonces, esto también se conoce como el sillón frío, ¿sí? Estaría bueno que si es que tenés un sillón, si no tenés un sillón, en alguna silla o en un almohadón grande, no sé, pero selecciona cuál va a ser el sillón frío, el almohadón frío o lo que sea, y de esa forma lo vas a llevar ahí. Y el requisito es, cuando él ya se calmó, ¿sí? Recién ahí se puede levantar. Pero vos lo acompañás en ese momento, no lo tocas, te mantenés a una distancia y lo acompañas hasta que él se autorregule. ¿Se entiende? Estaría bueno. Espera 2 segunditos, a ver, chicas, que no me olvide de aclarar nada. Bien. Esta técnica del tiempo fuera modificado es cuando ya son, dentro de las técnicas no invasivas, es como la técnica más fuerte, digamos. Es cuando tenemos ya esas conductas que ya son muy Muchas cargadas, muchas mucho pataletas, grito, sí, que se tira al o se ha prolongado piso. un poquitito en el tiempo, ya está durando muchos segundos, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, el tema es de que, por ejemplo, si lo que estamos tratando de extinguir es que grite, entonces no es que grito 5, 7 veces y recién te llevo al sillón frío. No, acá hay algo que nos olvidamos de decir. La orden
se da 3 veces. Primero, vos le decís, habla despacio, no vamos a decir no grites, le vamos a decir qué es lo que tiene que hacer. Habla despacio, no hace caso, sigue gritando. La segunda vez le volvemos a decir, por favor, habla despacio. Sigue sin hacer caso, entonces a la tercera vas al sillón frío. Se queda, yo le digo posición de Buda porque es como que nos quedamos ahí con la manito, posición de Buda, y esperamos hasta que deje de gritar. Él va a seguir gritando. Entonces, cuando se trata de levantar, no, lo volvés a poner, podés decirle, habla despacio, para que él entienda que hasta que no hable despacio no se va a salir de esa situación. Pero también hay que dejar en claro que esto no es un castigo para el niño. No. Esto no es un castigo para el niño. ¿Sí? Nada de lo que nosotros estamos planteando son castigos para el niño, sino que son algunas técnicas que te van a ayudar a poder regularlo. Porque de pronto el niño en ese lugar donde, digamos, está acompañado por vos, pero donde vos lo estás conteniendo también, ¿sí? Él va a encontrar la posibilidad de regularse, de serenarse y de bajar la ansiedad. Entonces, fíjense la diferencia con el tiempo fuera que antes se usaba, donde yo iba y lo dejaba dentro de su cuarto, cerraba la puerta, eso generaba muchísima más ansiedad. ¿Lo estás conteniendo? No. ¿Lo estás ayudando a que se regule? No. Tampoco. Es ¿Sí? más, hasta capaz que está asustado, capaz que tiene miedo. Anda a saber. Entonces, por eso jamás dejar al niño solo. Esa no es una opción. Eso no tenemos que hacer. La cosa es, sí, está bien, posicionarlo, reposicionarlo, pero con una cara... eso sí, casi me he olvidado. Acá hay algo que es fundamental y es lo que se llama referencia social. ¿Qué quiere decir esto? Es en nuestro rostro nosotros tenemos que reflejar cómo nos sentimos con respecto a su conducta, ¿sí? Podemos empezar con un rostro severo, ¿sí? Como te sentás así, especialmente esta parte de acá. También podés incluso decirle, mira, estoy enojada, ¿sí? Como para que, por eso es muy importante, y les habíamos pasado el videito ese gracioso para trabajar las emociones. Si el niño no puede identificar cuando estoy enojada, cuando estoy triste, cuando estoy contenta, entonces es necesario que él comprenda eso. ¿Para qué? Para que en base a tu rostro, a lo que él vaya mirando, eso lo va a ayudar a guiarse para saber, eso también actúa como un modelador de conducta, por decirlo de alguna forma. Bueno, si yo hago esto, se enoja. Si en cambio hago lo otro, está contenta. Y obvio que él va a querer que todos estemos contentos. Ningún chico quiere que vos estés enojada, ¿sí? Entonces, y si la opción de dejarlo solo por ahora funciona, no. A ver, sí, pues depende. Vamos a pensar algunas cosas. Si la opción de dejarlo solo a vos te viene funcionando, perfecto, pero la recomendación es no con puerta cerrada. Claro. No con puerta cerrada, para que vos puedas tener control de la situación. Si la opción de dejarlo solo, a ver, estamos hablando que quizás, no sé si se entiende bien, estás utilizando un tiempo fuera, puro, digamos. típico, clásico, que ya no se usa, pero vos lo estás dejando y de pronto eso te sirve, está bien, pero trata de no dejarlo con la puerta cerrada, sino puerta abierta. Ahora, si el dejarlo solo vos te referís a, por ejemplo, el hecho de dejarlo como ignorar la conducta del niño, que eso puede ser quizás lo que vos nos estás preguntando, Silvia, si eso te sirve no hace falta que recurras a otra técnica, porque vos de alguna otra manera lo que vas haciendo es también trabajando con las técnicas que a vos te dan más resultados, porque como te dijimos, o sea, cada niño es diferente y con cada niño vas a emplear estas técnicas que nosotros te estamos dando, otras que digamos, el terapeuta, ¿sí? Que en este caso va a ser generalmente su psicóloga, su psicólogo, te van a poder dar. Si a vos te viene, si a vos te viene dando resultado también está bueno que la sigas empleando, pero siempre plantéate
qué tan factible de que se sostenga a largo tiempo es esta técnica que vos venís empleando. Claro. Y aparte de Porque eso, de pronto no podrías dejarlo solo sí. si esta situación de conducta te toma en un súper. No podrías dejarlo solo si esta cuestión de conducta te toma en la vía pública. ¿Sí? Entonces vos tenés que ver si esta, digamos, conducta y tu respuesta se puede aplicar, esta técnica sí. se puede aplicar en otros lugares. No nos olvidemos que lo que nosotros tenemos que hacer es generalizar, ¿sí?, aquellos aspectos que son positivos para tu niño y tratamos de evitar generalizar aquellos aspectos que son negativos para él. ¿Sí? Bien, acá Silvia aclara y dice, no, solo es alejarlo del lugar donde comenzó la crisis. Bueno, está bien, lo sacás de ese lugar y ahí podés usar el redireccionamiento. O sea, le das algún objeto que ¿cómo se llama esto? Que le llame la exacto, es atención. decirle, vení, vamos, jugar con estos autos, vení, vamos a jugar con la pelota, o vení, mira, te presto estos botones de colores como para que vos puedas jugar, es decir, encontrando otra cosa que digamos que... Perfecto, y entonces, bueno, entonces como les decíamos, la referencia social es si en caso el niño todavía no logra diferenciar o sabe cuáles son las distintas caritas, ¿sí? Las emociones, trabajar primero con eso antes de tratar de trabajar conducta, lógicamente, ¿sí? Entonces, hemos repasado todo lo que son las técnicas que se consideran no invasivas. Para no hacerlo muy extenso, porque realmente las técnicas invasivas, eso lo vamos a hacer mañana, ¿sí? Porque si no vamos a Claro, ahora quedar... vamos a contestar un par de preguntas que estaban ahí. A Primero ver. más, volvemos para acá. Constanza nos había dicho de que, por ejemplo, su hijo directamente se agredía. Seguramente en algún punto ha ido escalando en los niveles de ansiedad como para llegar a eso, entonces muchos niños ni siquiera, o de pronto tiene, no, él no se agrede. Aquí. Natalia. Natalia. Sí. Entonces, a ver, de alguna u otra manera, muchos niños, digamos, ya están acostumbrados digamos, a actuar en el sentido A de descargar, quizás, a descargar por decirlo de alguna forma. de determinada forma, ¿sí? Pero seguramente en algún momento ha empezado con llantos, ha empezado con gritos y quizás la situación se nos ha ido saliendo de control como para llegar a este momento. En este momento, cuando digamos hay agresión, nos vamos a trabajar mañana, que son las técnicas, digamos, para manejo ya de esas cuestiones, digamos, pero no dejes de pensar en todo lo anterior que te dijimos, ¿no? Cuáles son los factores, digamos, que desencadenan estas crisis, cuáles son aquellos factores que las sostienen en el tiempo, o sea, que hacen que la crisis se siga dando, cómo actúas vos, cómo actúa el grupo familiar, si ceden o no ceden, en qué contexto se dio, qué es lo que él quería. Todas esas cosas son sumamente importantes. Después también, acá una mamá Berta nos contaba que su hijo de 22 años está, digamos, en depresión por esta cuestión no aceptaba, digamos, la terapia. Ahora la está recibiendo e iba a la universidad. Ahora con la situación de la pandemia no ha podido salir ni al gimnasio, citas ni universidad y volvió a solo querer estar encerrado durmiendo. Por ahí lo que estaría bueno pensar es en el hecho de poder hablar con el profesional, digamos, que está viendo a tu hijo, porque muchos profesionales están haciendo, digamos, intervenciones o consultas de manera virtual, como para ver que lo pueda ayudar. Porque todas las personas, digamos, pueden estar teniendo una conducta similar a tu hijo, pero no quiere decir que sea por la misma causa. Hay que ver cuál es la causa de eso y para eso es fundamental, digamos, que su terapeuta pueda trabajar con él y pueda, digamos, hablar con él. Trata igualmente en la casa de ofrecerle actividades que pudieran ser de su agrado, como por ejemplo un juego de mesa,
algún tipo de película que puedan compartir juntos, como para que él pueda salir de la habitación. Pero no te olvides de consultar a tu terapeuta, porque puntualmente ahí está la ayuda específica que él está necesitando, porque ellos son los que conocen a tu hijo. Pero vos como mamá podés ofrecerle alguna actividad que vos veas que sea del agrado de él, como para que él pueda salir de la habitación. Totalmente. Después Marcela pone que mi hijo solo va a su pieza y cierra la puerta, donde dibuja o a veces llega a dormirse. A mí me parece invasivo ir a abrirle la puerta. ¿Qué edad tiene el nene? Ahí también nosotros tenemos que pensar lo siguiente. Claro. A ver, no hay ningún inconveniente si es que él se va a su pieza y cierra la puerta, siempre y cuando vos estés segura de lo que está sucediendo detrás de la puerta. ¿Sí? Porque, a ver, esto, más allá de una cuestión de invasividad, vos tenés que pensar que son las madres. Y vos tenés que estar segura que lo que pasa detrás de la puerta es algo seguro para tu hijo. Claro. ¿Sí? Entonces, las recomendaciones, trata de estar primero segura de que lo que pasa detrás de la puerta es algo que a vos te dé seguridad como mamá, porque en este caso si vos me decís que tu niño, no recuerdo la edad de tu hijo, pero si tu hijo tiene 16 años, y bueno, es cierto, es invasivo quizá en esta edad, digamos, abrir la puerta, pero si tu hijo tiene 3 años, no puedes dejarlo solo dentro de una habitación. Claro, necesitamos quizá por ahí un poquito más de datos, pero también es muy importante tener en cuenta que bajo ningún punto de vista uno busca 7 añitos. Y Es muy pequeño como para que chiquito. nosotros te damos nuestro punto de vista, no Claro, quiere decir que sea la como realidad. papás quizás, Y como como profesionales. profesionales Lo en cual no segundo implica que plano. otro profesional o otro papá pueda opinar diferente. Pero me Claro, parece que es muy pequeño como para que esté encerrado dentro de su habitación y sí. vos sin saber lo que sucede adentro. ¿Sí? Aparte, chicas, yo veo por ahí bueno, los videos que me muestra mi hija más grande, de un montón de chicos que están encerrados en la pieza haciendo ese TikTok, ¿vieron? O sea, esas cosas que se cortan el pelo o de pronto hacen experimentos incluso con fuego, y realmente en ese sentido puede revestir un cierto riesgo ¿cómo se llama esto? Puede revertir un cierto riesgo el dejarlo solito en la habitación. Sí. Quizás, no sé, tratar de negociar está bueno, y quiero que se entienda súper claro, bajo ningún punto de vista quiere decir no respetar la privacidad de Exacto. nuestro hijo, saber que ellos tienen y necesitan esos momentos de privacidad, está bien, pero tenemos que tener mucho cuidado de esos espacios de silencio activo o de Exacto. que él se Además porque no encierra. sabemos puntualmente los estímulos que él tiene dentro de su habitación. Porque podría pasar que el niño está, digamos, dentro de su habitación con las puertas cerradas, pero de pronto tiene su celular. Y Claro, vos tenés control de qué es lo que está viendo, con quién está charlando, con quién está hablando. Entonces yo te diría que tenés que tratar de pensar que si vos estás segura de lo que está sucediendo del otro lado de la puerta. Yo te diría que vos podías hablar con tu hijo, que él puede estar dentro de su habitación, enojarse, etcétera, etcétera, pero la puerta tiene que estar abierta. Porque si vos no tenés el control de la situación, el control lo está teniendo él. Él tiene el totalmente. control de la situación en el sentido que él te cierra la puerta y de alguna u otra manera él está tratando de controlar la situación en la medida que él puede, en la medida que él ve, pero no te olvides que tiene 7 años. Vos sos la adulta o sos vos la que tiene que manejar la situación. Totalmente. Chicas, antes de responder la última pregunta, lo que les quería contar es de que, bueno, que ya estamos ultimando detalles con el tema de la plataforma, el curso para papás que vamos a dictar con la colaboración de otros profesionales también. Y por sobre todas las cosas les queríamos contar de que vamos a editar estos lives y los vamos a subir a un canal de YouTube. Así puede llegar a más familias, y quizás estamos seguros por ahí, nosotros quizá no apuntamos tanto a todo lo que es la parte de promoción y difusión, entonces les pedimos de que si les parece bueno el contenido, que si piensan que les puede servir a alguien, que compartan todo lo que hacemos, porque la verdad es que como que hacer todo nosotros no podemos. Vamos ahora a la última pregunta de Cecilia.
hola, soy mamá de Nael, hoy cumple 4 años, ay, feliz Feliz cumple. cumpleaños. Y tuve situaciones de mucha angustia en los actos del año pasado. No sabía cómo hacer para que se quede en un lugar. Él quería deambular por todos lados y bailar. Ay, mi vida, qué divino. A ver. Y... A ver, y bailar todas las coreos de la otra sala y me lo como, porque eso le gustaba. Pero yo no sabía si dejarlo o agarrarlo, y al agarrarlo empezaba el berrinche. Tenía entonces 3 años. A vos te puede servir mucho una agenda donde Sí, vos puedas ir anticipando que él debe quedarse en su sala, que no debe pasar a las otras salas, y empezar a trabajar también con el equipo y con la escuela, ¿sí? Qué cosas se pueden permitir como parte de una adaptación y qué cosas no. Porque me ha pasado en que hay escuelas, digamos, que son mucho más, de alguna otra manera, están mucho más predispuestas a trabajar en equipo y permiten, supongamos, a ver, cuál es el problema que en un acto el niño ande deambulando. Para algunas escuelas ese no es un problema, sí, ¿sí? Pero para algunas escuelas eso es un gran problema. sí, es Entonces lo peor. por ahí también está bueno diferenciar lo que es un problema, digamos, para uno como papá, lo que es realmente una conducta disruptiva en el niño y lo Sí, que es una conducta, una dificultad de conducta para la escuela. Ahí vos puedes trabajar con una anticipación, tenés que pensar también de que si es factible o no, que él necesite una maestra de apoyo a la integración, porque por ahí uno dice, a ver, con jardín de 4, una maestra de apoyo a la integración, porque uno tiene el concepto de que la maestra lo va a ayudar solamente a leer, a escribir, a sumar, a restar, pero yo te pregunto a vos como mamá, si vos tenés tu niño que va a una salita de 4 y todos sus compañeritos están pintando, están cantando, ¿de qué sirve que tu niño ande deambulando por el patio? Él está perdiendo un montón de oportunidades de aprender un montón de cosas. ¿Sí? Entonces ahí aprender por a ahí, sentarse, a ah, aprender la rutina de jardín, a poner exacto, el mantelito, en qué momento, a respetar el orden, a va a acatar las aprender habilidades reglas. sociales, va a aprender también colores, números, un montón de oportunidades de aprendizaje que como te decíamos el otro día escapa lo que tiene que ver con lo escolar, tiene que ver con algo que también tiene que ver con aspectos vitales. Y adaptativas, Entonces, ¿sí? a charlar con el equipo si él está necesitando una maestra de apoyo, ¿sí? Tratar de pensar también en los aspectos relacionados con la escuela. La escuela tiene una particularidad, ¿sí? El sistema educativo. El sistema educativo, de alguna otra manera, desde hace muchos años, viene preparado para ayudarte, para soportar, si se quiere decir la palabra, pero fundamentalmente para ayudarte si tu niño tiene una dificultad de aprendizaje. Pero la escuela hasta el día de hoy no sabe y estamos muy lejos, ¿sí? Porque la culpa, a ver, esto no es una responsabilidad de los docentes, es una responsabilidad del Estado que no capacita a los docentes. La escuela no está preparada para manejar cuestiones de conducta. Está preparada para manejar cuestiones de aprendizaje, pero no está preparada para manejar cuestiones de conducta. En- Entonces, en ese aspecto, el sistema es expulsivo. sí. Porque vos vas a una escuela y decís, mi niño tiene dislexia, pase. Pero vos decís, mi niño tiene TDAH, lo asocian con una dificultad de conducta que no siempre es así. Ojo, hay que también sacar los mitos. No siempre es así. Y te dicen, no, no tengo banco. Entonces el sistema educativo es expulsivo para los niños que tienen Desafíos desafíos conductuales. conductuales y es porque no están preparados para manejar estos desafíos. ¿Sí? El sistema no los capacita a los docentes. También es cierto que esto es un llamado de atención a los docentes. A ver, docentes, no necesitan ustedes entrar a un curso de formación docente y no necesitan entrar a un curso avalado por el ministerio, porque nosotros, si promocionamos un curso, tiene puntaje, tiene puntaje, tiene puntaje. A ver, docente, seño, profe, existe algo que se llama Google, ¿sí? Donde vos pones TDAH, donde vos pones TEA y te puedes informar sin necesidad de hacer un curso. Entonces también nosotros tenemos que pensar en que los docentes tienen que ser más responsables en algo que se llama autoformación. Todos los que tenemos alguna profesión o actividad relacionada con la educación o con la salud, tenemos una responsabilidad importantísima en lo que se llama
autoformación. Entonces, autoformate. Entra en plataformas gratuitas, entra en sitios de internet, busca páginas, busca información. No esperes a que el ministerio te dé un curso con puntaje. Vos también tenés la necesidad de capacitarte, porque nosotros, a ver, hablamos siempre más todavía cuando estás teniendo un alumno que está necesitando ese apoyo. Realmente las historias de todas aquellas personas, digamos, dentro del espectro, con déficit de atención, que han podido acceder a una carrera universitaria, siempre te dicen, no, yo me acuerdo de la seño fulana de tal, que fue la que me hizo sentir seguro, que fue la que me sacó, que fue la que... Entonces, en ese sentido, el rol que tienen ustedes es súper importante. Y es real eso. En una escuela te van a permitir que un niño demore más en comprender ciertos conceptos, pero no con el tema de conductas. Por eso nosotros, como papás, es una de las prioridades a trabajar, ¿sí? Y también, a ver, por ejemplo, Natalia nos dice que totalmente de acuerdo, ni la escuela ni los docentes están preparados para manejar situaciones de conducta, pero también es realidad que no todos los docentes están predispuestos a formarse o integrarse. A ver, nosotros durante mucho tiempo hemos supuesto que, a ver, es cierto, los docentes no se forman por un sistema perverso de puntaje docente, pero la verdad que a lo largo del tiempo, al menos mi concepto ha ido variando. Se forma el docente que quiere, porque existe lo que se llama autoformación. Y fíjate que ya el tema del puntaje docente ya no es excusa. Durante mucho tiempo uno los ha excusado a los docentes por el tema, puntualmente acá lo que sucede en Tucumán. Quizá la gente de otra provincia o de otra nación que nos ven nos podrán decir lo contrario, pero el tema del puntaje docente ya no es excusa. Vos tenés información por todos lados, tenés miles de páginas de Facebook, miles de páginas en internet, miles de páginas o portales en Instagram. Tenés oportunidades de formarte por todos lados. Entonces ya no es excusa, necesitas formarte. Totalmente. Así de que bueno, chicos, vamos terminando el día de hoy y bueno, les recordamos, les agradecemos por estar un domingo a la mañana. Les pedimos nuevamente que si les sirven los datos o si algo no quedó claro, porque por ahí nosotros nos enganchamos hablando y la idea es que quede súper claro. Si tienen algún tipo de duda, nos avisan y bueno, y lo corregimos o lo explicamos mejor, porque la idea es que se entienda, la idea es pasarles herramientas prácticas que realmente puedan aplicar en casa y bueno, desde ya les agradecemos el hecho de estar acá. Exacto. Acompañándonos en este desayuno, ¿sí? Les mandamos un beso súper grande a todas. Que tengan un excelente domingo. Sí, y descansen. Sí. Mañana vamos a hablar de las técnicas invasivas y bueno, a las 10:15, cuanto mucho, ya nos estaremos, hora de Argentina, nos estaremos conectando y la verdad es que va a estar muy buena la de mañana. Estaría buenísimo que los profesionales también se sumen como para aportar, porque la verdad es que es un tema que como papás nos parece súper importante, porque es algo de lo que todo el mundo habla y de lo que nadie te dice que tenés que hacer. Así de que bueno, les mandamos un beso grande, chicas. Nos vemos. Chao. Chao.